Gracias por estar con nosotros nuevamente en este tiempo aquí en la ciudad de Guatemala. Mi nombre es Yehudá Ben Israel, de la comunidad israelita Betor. Queremos compartir con ustedes un poco de la luz que el Eterno nos ha dado para que poder iluminar sus vidas, darles un poquito de información y hacerlos analizar para que tomen las decisiones correctas en su caminar de la Torá. El día de hoy quisiera compartir con ustedes acerca de una de las implicaciones que tiene el creer que su majestad Yeshua es el Mashiach. ¿Por qué es necesario esto? Porque hemos visto que muchos movimientos, muchas quejilá, muchas doctrinas que se mueven hacia la Torá, como las nuestras, no logran comprender las implicaciones doctrinales que tiene en creer que su majestad Yeshua es el Mashiach. Por ejemplo, hay muchos mesiánicos, muchas tzaritas, muchos personas que guardan la Torá creyendo que su majestad Yeshua es el Mashiach, y sin embargo anhelan que se levante un tercer templo. Sin embargo, cuando van a Israel, van al templo de los lamentos y van a depositar su papelito con su petición ahí. Esto totalmente es contradictorio de nuestro punto de vista, conforme a lo que hemos entendido. Quisiera compartir esto con humildad y con respeto hacia las demás creencias. Pero el hecho de creer que su majestad Yeshua es el Mashiach, conforme él lo enseñó, tenemos que entender que uno de los efectos de que su sacrificio fuera acepto por el Eterno es precisamente la destrucción del tercer templo, del segundo templo, perdón. El templo ejercía una función intermediaria entre el Eterno y el pueblo. El templo era el punto de encuentro en donde el hombre podía encontrarse con lo divino. Era el lugar en donde un hombre pecador podía llegar a ofrecer sus sacrificios y ser limpiado de su pecado y salir como un hombre justo. Era el lugar en donde el pueblo podía consultar al Eterno. Era el punto de encuentro entre el Eterno y su pueblo. Ahora no. Ahora, conforme lo que enseñaron los discípulos de su majestad Yeshua, él y su ministerio como Mashiach ben Yosef, como siervo sufriente, está en lugar del templo. ¿Ya? Por eso es que registra el Talmud que 40 años después del sacrificio de su majestad, 40 años antes de la destrucción del templo, que es la misma época en que su majestad Yeshua fue sacrificado como el Mashiach ben Yosef, el hilo rojo que estaba en la puerta del templo, que se convertía en blanco en Yom Kippur, mostrando ese milagro de convertir lo rojo en blanco, que el oficio de Yom Kippur había sido acepto y que los pecados del pueblo habían sido perdonados. El Talmud dice que 40 años antes de la destrucción del segundo templo, ese hilo rojo dejó de convertirse en blanco, quedando como testimonio eso, que ya el oficio dentro del templo estaba inactivo. Así que creer que su majestad Yeshua es el Mashiach y que fue sacrificado como Mashiach ben Yosef, y creer que se va a levantar un tercer templo es contradictorio, porque su majestad Yeshua está en lugar del templo. Y la función que ejercía el templo para el pueblo, ahora la ejerce el Mashiach en su ministerio como Mashiach ben Yosef. Él es el punto de encuentro entre el pueblo y el Eterno. En él podemos encontrar la voluntad del Eterno, y en él nuestros pecados pueden ser perdonados y puede ser purificada nuestra alma. Esas son las implicaciones que tiene el hecho de creer que su majestad Yeshua es el Mashiach, o el tercer templo, o el Mashiach. No podemos creer en las dos cosas. Gracias por estar con nosotros y espero volverlos a ver la próxima vez. Shalom.